Y este día quiero compartirte un poquito. Yo sé que la mayoría, hemos estado expuestos a la palabra y hemos conocido un poquito acerca del Éxodo, ¿verdad? ¿Alguien recuerda un poquito acerca del libro del Éxodo cuando estudiamos acerca del Éxodo? ¿Sí recuerdan qué es lo que narra el libro del Éxodo? La salida, ¿verdad? La salida de un pueblo que había estado oprimido, que había estado esclavizado. Y bueno, yo quiero usar esta historia porque es algo real, porque si la escritura lo dice es algo que sucedió, que es real. Y quiero usar estos hechos, ¿verdad? Del Éxodo para hacer una comparativa de lo que Dios está haciendo ahora con nosotros, de lo que Dios está ahora tratando en nosotros. La palabra Éxodo efectivamente significa salida o partida. El libro del Éxodo nos brinda el relato de la llegada de un pueblo y su salida de la servidumbre en Egipto y su preparación para heredar la tierra prometida como el pueblo del pacto con Dios. A grandes rasgos eso es lo que el libro del Éxodo nos narra, ¿verdad? Si tú lo lees, es un libro que nos aporta muchísimas cosas que podemos entender de lo que estaba pasando este pueblo. Y también nos ayuda a entender lo que podemos pasar nosotros, ¿verdad? Porque en algún momento nosotros también, al igual que este pueblo, estuvimos en esclavitud. Y yo quiero tomar para este libro, el libro del Éxodo se constituye en 4 secciones principales. Yo lo voy a dividir en 4 secciones principales. Tiene muchísimo, si tú lo estudias, el libro del Éxodo tiene muchísimo, pero yo quiero tocar 4 secciones principales acerca del libro del Éxodo. La más importante una de las importantes es la llegada. Porque recordemos que José llegó a Egipto como esclavo y terminó siendo el segundo al mando después de Faraón. Si tú recuerdas cómo fue que José llegó a Egipto. Entonces, él lo primero que nos narra este libro es cómo llegó. Ellos llegaron a Egipto. De hecho, a Egipto llegó un solo hombre, que fue José. Y llegó en condiciones de esclavitud. Uh-huh. Lo segundo es la liberación milagrosa. Dios oye el clamor de su pueblo y lo saca de Egipto. El pueblo oprimido sale de Egipto libre camino a la tierra prometida. Entonces podemos ver cómo es este pueblo, ¿verdad? Que llegó a Egipto y que por la guía de José estuvo ahí por un periodo donde él era el segundo de Faraón, pero después este mismo pueblo terminó siendo esclavo de Egipto. El tercer punto es el camino a la tierra prometida. Ya vemos la llegada, la salida milagrosa. En la salida tú recuerdas las plagas, tú recuerdas todo lo que Dios tuvo que hacer para que este pueblo pudiera salir de Egipto. Pero ya que salieron de Egipto, vemos cómo el camino a la tierra prometida tampoco fue algo tan sencillo para este pueblo, ¿verdad? El pueblo camina rumbo a la tierra prometida donde recibe leyes, instrucciones y puede ver la mano de Dios obrando a su favor. Este pueblo podemos ver que en esa salida, porque es de lo que más nos narra el libro del Éxodo, en esa salida este pueblo pudo experimentar cómo Dios los protegió todo el momento, cómo Dios estaba ahí salvaguardando sus vidas, su integridad, su salud, su ropa, su calzado. Tú te puedes dar cuenta cuando tú lees la escritura cómo Dios mismo le dice: tu calzado no se gastó, tu ropa no se gastó, tuviste alimento, salías
y levantabas el alimento. O sea, este pueblo pudo ver la provisión de Dios todo el tiempo. Este pueblo pudo ver la protección de Dios todo el tiempo, porque dice que de día, aunque ellos iban caminando por un desierto, dice que de día la nube se posaba sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Que ellos no estaban en las inclemencias del tiempo. Pero también en la noche el campamento de ellos era rodeado por una columna de fuego. Entonces ellos podían ver cómo Dios en ese caminar les proveyó, los protegió y estuvo todo el tiempo con ellos. Y el número 4 dice la entrada a la tierra prometida. Porque también vemos que aunque ese periodo de camino a la tierra prometida, que algunos estudiosos dicen que el camino a la tierra prometida era más o menos una jornada de 15 días, se volvió para ellos 40 años. Y uno puede decir, ¿cómo es posible, no? Si era un camino tan corto, porque además tuvieron que rodear. Pero, ¿por qué es que, cuál es el motivo? Si tú lo has estudiado, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el motivo? Porque ahí lo narra, porque ahí dice cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo por el cual este pueblo no pudo entrar a tomar aquello que ya le había sido entregado por Dios? La mentalidad, la inmadurez. ¿Sí? Esto va ligado, la desobediencia. Ese fue el problema, ¿verdad? Por el cual ellos no pudieron entrar a esa tierra. De hecho, Dios esperó hasta que toda esa generación que no quiso entender, que no quiso tomar aquella tierra que les había sido dada, muriera para que pudiera entrar una generación distinta. Entonces, hablamos acerca de la entrada a la tierra prometida. La generación que entró a la tierra fue aquella que dejó de ser esclava de los egipcios en su mente y comenzó a tomar la tierra que Dios ya les había dado. Ahora, yo sé que a lo mejor tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Verdad? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Por ahí alguien ha dicho que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla en su propia vida. Y necesitamos conocer esta historia porque constantemente Dios nos está sacando, ¿verdad? De una manera de pensar. Dios nos está introduciendo. Fíjate lo que Dios está haciendo. Dios nos está sacando de una manera de pensamiento, de una esclavitud en la mente y nos está introduciendo a un reino, ¿verdad? Nos está introduciendo a una mentalidad, nos está llevando a un nivel más alto, nos está diciendo que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero todavía muchos de nosotros seguimos insistiendo en querer hacer y operar desde una mentalidad totalmente terrenal. Nuevamente preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pregúntale a tu lado, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Todo, dile todo. Todo, esto tiene que ver todo con usted. ¿Por qué? Porque usted llegó a una tierra, usted llegó a este planeta Tierra. ¿Sabía que usted llegó a esta tierra por causa del propósito eterno de Dios? La Escritura dice que nosotros estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que usted ya existía en Cristo. Y que usted vino a esta tierra por causa del propósito eterno de Dios. Usted llegó a esta tierra por causa de un propósito y una asignación dados por Dios. Por lo tanto, no se acomode a esta tierra porque su estancia es momentánea y debemos aprender a vivir con sabiduría. Fíjense, muchos
o muchas personas, o la gran mayoría, viven en esta tierra aferrados como si se fueran a quedar todo el tiempo aquí. O sea, quieren hacer de tal manera raíces en esta tierra que no les importa pasar encima de quien pase, porque dicen, es que voy a hacer, pero sabían que nuestra estancia aquí es momentánea y tenemos que aprender a disfrutar, a vivir todo lo que tú quieras, pero necesitas ser consciente de que en esta tierra necesitamos aprender a vivir sabiamente. Porque es un momento, nuestra vida es momentánea. Y a medida, tal vez en tu niñez, tú te preguntabas, ¿verdad? Cuando yo tenga 40 años. Yo en mi niñez decía, no, yo cuando tenga 40 años, yo me visualizaba como un anciano. A 40 años. Ya pasé los 40, ya tengo 50, casi. Y te das cuenta que a medida que pasan los años, los días cada vez son más. Ya se están dando cuenta que sí, ¿verdad? Los días cada vez te parecen más cortos, porque antes decías, bueno, dentro de un año. ¿Y se acuerdan hace un año? Y ya estamos en este año. Y decimos, tan rápido se pasó. ¿Sí? O sea, los días se van haciendo más cortos, pero sabes, a medida que los días se van haciendo más cortos, te vas haciendo más sabio. Algunos porque necesitamos aprender de lo que está pasando. Fíjese lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 90, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Cuando tú sabes que la vida es breve, te das cuenta que no tienes tanto tiempo para hacer aquello para lo que fuiste llamado a esta tierra. Y te das cuenta que no puedes estar perdiendo tiempo distrayéndote en cosas que no valen la pena. Pero hay gente que vive así, como que si tuviera una eternidad aquí en la tierra. Y aquí en la tierra no tenemos una eternidad. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir sabiamente. El pueblo que llegó a Egipto, ese pueblo llegó con el hermano de ellos, ¿verdad? Como el segundo de Faraón, porque llegó una familia a Egipto, una sola familia llegó a Egipto, ¿verdad? Los hermanos, el papá y las esposas del papá llegaron a Egipto. Llegó una familia, pero después salieron miles. Pero llegaron a ese lugar y empezaron a vivir y se acostumbraron, ¿verdad? Se amoldaron a la manera en la que vivía ese pueblo. Se acostumbraron. Y ese es un problema. Se acostumbraron ahí. Y aunque Dios ya les había dicho, porque José todavía dejó indicaciones y dijo, cuando yo muera, no dejen mis huesos aquí, porque Dios nos va a sacar a todos. Él sabía para qué había llegado a esa tierra y que no se iba a quedar en esa tierra. Pero todos los demás se amoldaron a ese lugar. Es por eso que llegaron a una condición de esclavitud, porque se amoldaron a ese lugar. Y tú lo vas a ver un poquito más adelante, lo voy a mencionar. Pero tenemos que entender, la vida es breve y hay que vivirla con sabiduría. Y parte de esa sabiduría, Romanos 12:2, dice así: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Es nuestra alma la que requiere alinearse a la vida del Espíritu para ser efectivos en el propósito y asignación. El pueblo esclavizado se olvidó de Dios al grado de que Moisés
cuando Dios le habló para que trajera libertad al pueblo, Moisés le preguntó algo a Dios. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te das cuenta? Si ellos me preguntan, ¿quién me mandó? ¿Quién les digo que me mandó? ¿Tú te acuerdas que el relato narra que el pueblo clamaba a Dios? ¿Pero a qué Dios le estaban clamando? Dios los escuchó. Y dice, Dios escuchó el clamor del pueblo. Pero cuando Dios habló con Moisés, la pregunta de Moisés fue, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Si ellos me preguntan, yo voy, me presento, llego con ellos, y si me dicen, ¿y cuál es el nombre del Dios que te mandó? Ahí fue donde él les dijo, yo soy el que soy. Diles, si ellos te preguntan, ¿quién te envió? Diles, yo soy, me ha enviado. Y podemos ver que en esta tierra la gente está confundida. Hay distintas religiones. Y dentro del mismo cristianismo, ¿sí?, hay gente que se dice ser cristiana que no adora a Cristo. Adora cualquier persona o cualquier otra cosa, pero no adora a Cristo. Dentro del mismo cristianismo hay gente que no ha entendido la obra perfecta de Cristo. No sabe a quién está adorando. Y estamos, o a veces se está en esa misma condición. ¿Y cuál es el nombre del Dios al que adoramos? Estoy hablando, estamos en la llegada. Y vemos que nosotros hemos experimentado una liberación. Dios, por medio de su plan redentor ejecutado por su Hijo Jesucristo, nos dio libertad y vida eterna. Al igual que la liberación del pueblo de Israel, si tú has leído la Escritura, incluso creo que has visto hasta películas, tú te puedes ver cómo las plagas y todo lo que Dios usó para que el faraón pudiera decirle al pueblo, sal, vete, eres libre, ya no quiero que estés aquí. Vemos que fueron cosas tremendas todo lo que pasó. ¿Sí? Vemos cómo hubo hasta cosas sobrenaturales para que esto pasara. Pues la liberación o la libertad que nosotros experimentamos también fue algo que impactó todo el sistema terrenal, impactó aún el sistema de pensamiento de este mundo. Todo lo que Dios tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos obtener libertad, para que nosotros pudiéramos obtener salvación, para que nosotros pudiéramos obtener vida eterna, no fue algo tan sencillo también, ¿verdad? Porque nosotros decimos, sí, pues yo soy salvo ya. Y como lo decimos tan sencillamente, y no fue de esa manera. De hecho, hasta nuestros días hay gente que no entiende la obra de la cruz. No alcanza a dimensionar el poder que tuvo Dios al ejecutar su obra, al enviar a su Hijo como sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de la crucifixión de su Hijo, que se dio en sacrificio, en rescate por nosotros. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18 al 19, cita de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Yo sé que a ti te han dicho loco. Yo sé que te han dicho que estás mal, que ya te lavaron el cerebro, que eres un fanático. Te pueden decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque una persona que no entiende las cosas espirituales te va a decir así. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es,
a nosotros es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La palabra de la cruz es una locura. Para aquel que no se ha conectado con lo espiritual, la palabra de la cruz es una locura, porque no pueden entender de que Dios los ha perdonado. Hay gente que a esas alturas no puede entender que Dios ya lo perdonó. No puede entender que ya es hijo de Dios. No puede entender que ya es salvo. No puede entender que ya es justo. Son cosas básicas y sencillas de lo que Dios ha hecho, de la magnitud de lo que se logró en la cruz, de esa salvación tan grande que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús somos salvos, somos justificados, hemos sido redimidos, tenemos vida eterna, tenemos comunión con Dios, tenemos una herencia, tenemos una paternidad divina. Y todo esto es una realidad para aquellos que estamos en Cristo. Pero en nuestro espíritu, pero en nuestra alma, esto es un proceso. Por eso es que cuando a usted le dicen que usted es santo, usted mide su alma, pero no mide su espíritu. Porque en su espíritu usted es totalmente santo. Está santificado, pero su alma está en un proceso de santificación. ¿Y eso de quién depende? ¿De Dios o de usted? Dios ya hizo todo. Eso depende de usted. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted no quiere. Porque muchas veces usted se amoldó al sistema de pensamiento del mundo. Y al igual que ese pueblo que había estado oprimido, a veces usted busca como recurso alguno de los otros dioses que conoció en ese sistema. ¿Por qué? Porque es más fácil irle a dejar algo a un Dios que comprometerse con Dios, ¿verdad? Porque es más fácil comprar algo para tu Dios que decirle: yo me comprometo hoy a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ese es el asunto. El pueblo que salió de la esclavitud no entendió para qué fue liberado y enriquecido. Recordemos que cuando este pueblo, Dios lo sacó de Egipto, todavía Dios hizo algo, ¿verdad? Que le dijo: cuando vayan a salir, vayan y tóquenles a los egipcios. Y cuando ellos fueron a tocar, los egipcios, dice que les dieron todo, su oro y su plata. Quiere decir que ellos salieron enriquecidos de la esclavitud. Ahora, tú, como hijo de Dios, cuando fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo, fuiste enriquecido, porque fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estás en Cristo Jesús. O sea, nosotros somos bendecidos. Tú eres una persona bendecida. La bendición está en ti, porque la bendición es Cristo y Cristo está en ti. El problema es que la bendición a veces nosotros la vemos desde una perspectiva totalmente material. Y la bendición es espiritual. Y cuando nosotros la abrazamos de esa manera, esa bendición espiritual empieza a tener una expresión material en nosotros. Tú empiezas a darte cuenta que ahora piensas diferente, haces las cosas diferente, actúas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque eres consciente de la bendición que está en ti. ¿Sabes qué hizo este pueblo con la bendición que Dios le dio? Se hizo un becerro de oro. Se hizo un ídolo. Es triste ver que hay gente, hijos de Dios, que Dios les ha dado la bendición que es Cristo, pero que por causa del Cristo que los habita, ellos han alcanzado prosperidad económica y de todos los tipos en su vida, y con esa prosperidad terminan haciendo becerros de oro. ¿Sabes cuál era el propósito de ese oro, de esa plata
y de todo lo que Dios le había dado a ese pueblo, que en el futuro ellos pudieran construir un tabernáculo, un lugar para darle adoración, exaltación a Dios. Y vemos cómo esta liberación que hemos experimentado, esta salvación que hemos experimentado en Cristo, nos lleva a este caminar, porque nosotros en este momento, ¿verdad? Muchos estamos caminando hacia esa tierra, porque ese camino, ¿sí? Aunque también hemos probado de lo bueno de esa tierra que es Cristo en nosotros, ¿verdad? Pero cuando este pueblo caminó hacia la tierra prometida, podemos ver que encontró muchas cosas a su paso. El motivo por el cual el pueblo que fue liberado de Egipto no entró a la tierra prometida fue porque, aunque ya eran libres, su mente seguía atada a Egipto. Tanto que no lo van a poner en la pantalla, pero en el libro de Números 11:20 y en otras porciones también lo menciona. Cuando ellos ya no tenían lo que querían, ¿verdad? Porque ellos iban caminando, ya se habían hartado de lo que Dios les había dado para comer en ese momento. Ellos dijeron y llegaron a mencionar, mejor nos iba en Egipto. Yo he llegado a escuchar a gente que dice, creo vivía mejor antes que no conocía de Dios. Fíjate, hay gente que ha dicho eso. ¿Por qué? Porque mide solamente en economía. Y ese es un problema muy grande, porque el camino hacia la tierra tiene que ver con tres cosas. Pero antes vamos a leer Efesios 4, 22 al 24. ¿Sí lo tenemos? Ok, y la escritura cita así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados en un Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y te decía que esto tiene que ver con tres cosas, ¿verdad? Ese caminar hacia esa tierra que tenemos, que es Cristo, tiene que ver con el despojarse. ¿Despojarse de qué? De todo aquello que no tiene nada que ver con la vida espiritual, de todo aquello que no tiene que ver nada con Dios. Entonces, esto tiene que ver con un despojarse, aún con maneras de pensamiento que no tienen nada que ver con Dios, pero también tiene que ver con una renovación. Pero, ¿dónde vamos a encontrar esa renovación? ¿En las redes? ¿En la televisión? ¿En el mundo? ¿Cuál es el recurso que tenemos para renovar nuestra mente? Porque muchas veces decimos, la escritura, pero la escritura, déjame decirte esto. Si tú puedes tener tu Biblia abierta en el salmo que tú quieras. Porque curiosa y tristemente yo veo que hay gente que tiene su Biblia abierta ahí y no te sirve de nada. Si tú no lees la escritura, tú no entiendes la escritura, tú no meditas en la escritura, y si tú no aplicas la escritura, no va a pasar nada. Entonces, tiene que haber me despojo, me renuevo y me revisto. Tres pasos, dices. Me despojo, me renuevo y me revisto. A ver. Me despojo, me renuevo y me revisto. Es tan fácil. Me despojo del viejo hombre, renuevo mi mente y me revisto
del nuevo. Sencillo. La entrada a la tierra prometida. Para la iglesia, la tierra prometida es Cristo. En Cristo somos bendecidos, somos uno con Él, somos aceptos en Él y somos escogidos dentro de muchas cosas que nosotros somos en Cristo. Por eso la Escritura nos lleva a mirar, a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nos lleva a que nuestro pensamiento, nuestra mente se alinee a la voluntad de Dios, que podamos entender las cosas espirituales, que podamos alinear y vivir de acuerdo a las cosas espirituales. Dios, fíjate lo que hizo Dios. Dios le dio la oportunidad al pueblo de ver la tierra, pero no pudieron entrar porque no se vieron como Dios los ve. Se vieron como langostas y a los pobladores como gigantes. ¿Recuerdas que la Escritura dice que Dios envió a 12 espías a que entraran en la tierra y pudieran ver la calidad de la tierra que les iba a ser entregadas a ellos? De los cuales 10 dijeron, no se puede. Los pobladores son gigantes. Sí es cierto, la tierra es fértil, fructífera, pero los pobladores son gigantes y ellos nos ven a nosotros como langostas. Yo he leído esa porción muchas veces y en ninguna de esas porciones he visto que algún poblador se acercó y le dijo, ustedes están como langostas. ¿Quién sacó esa conclusión? Ellos mismos. Ahora, ¿quién saca conclusiones acerca de tu persona? Si tienes una propuesta de trabajo, no me van a dar el trabajo. O sea, tú mismo, ¿verdad? No. Vas a emprender algo y dices, no, pero me va a ir mal, siempre me ha ido mal, nunca me ha ido bien. O sea, ¿y quién mismo saca sus propias conclusiones? Y luego si por ahí tu grupo cercano, ¿verdad? Tu núcleo cercano, tus amigos, conocidos, no son pues no tienen un conocimiento espiritual, pues tantito más te hunden, ¿verdad? Porque te empiezan, no, pues cuánto. No, si siempre te ha ido mal, mira, ya ni le busques. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que aunque a veces Dios, a nosotros en Cristo, tenemos las oportunidades, porque en Cristo, en serio, tú no tienes idea de cuántas oportunidades tienes en Cristo. No tienes idea de lo que tú eres en Cristo y deberías tener idea de lo que tú eres en Cristo y de lo que tú puedes en Cristo y para lo que tú fuiste llamado a esta tierra. Deberías tener una idea de eso, porque cuando tú tengas una idea vas a poder cumplir y vas a poder alcanzar aquello, ¿sí? Dentro de esos 10 que no vieron todo lo malo, hubo 2, ¿verdad? 2. Mi esposa siempre me dice, porque luego le digo, fueron 2, y le hago así, bueno, fueron 2. Dice 2 así. No, hubo 2. 2 que dijeron, sí se puede. Podemos ir a conquistar. ¿Y sabes qué? Curiosamente, esos 2 fueron los únicos 2 de todo el pueblo que salió de Egipto, que no murió en el camino. Esos únicos 2 entraron a la tierra prometida junto con todo el demás pueblo que no había salido de Egipto. Lo que pasó es que ellos sí renovaron su mente. Ellos sí se vieron como Dios los veía. Ellos tuvieron la capacidad de verse en Dios, de ver lo que podían en Dios, de ver que podían alcanzar aquellas cosas que Dios había prometido a ellos. ¿Te imaginas? De tantos que salieron, solo 2 pudieron entrar a ese lugar.
¿Y cuál fue la diferencia? Solo 2 pudieron renovar su mente, su entendimiento. Esos 2 no se vieron como langostas. Esos 2 no vieron a los demás, a los pobladores, como gigantes. Esos 2 vieron que Dios les había dado esa tierra y dijeron, si esa tierra ya no la ha dado Dios, esa tierra es ahora de nosotros. Y la Escritura habla eso acerca de nosotros. Colosenses 3, versículo 1, y después del 3 al 4 cita de la siguiente manera. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Necesitamos que Cristo sea revelado a nosotros. Necesitamos podernos ver en Cristo. Necesitamos poder ver. La Escritura dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa es una posición espiritual que nosotros tenemos, de que estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo sentado a la derecha del Padre? ¿Qué está haciendo? Gobernando. ¿Y cuál debería ser la mentalidad de nosotros, los hijos de Dios, que espiritualmente estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Gobernando. ¿A quién? A mi alma, a mis emociones, ¿verdad? A mi mente, entendiendo que yo soy de arriba, que yo no soy de abajo, que aunque a veces trato con personas de abajo y que me tratan con una mentalidad de abajo, pero que yo soy de arriba, y porque soy de arriba no voy a comportarme ni voy a tratarlos como ellos, porque en su momento, ¿verdad? Tendrán lo que han sembrado, cosecharán lo que han sembrado, pero a mí me corresponde vivir como una persona que es de arriba, porque a mí me corresponde vivir como Dios dice que debo de vivir, porque soy hijo de Dios. Josué y Caleb eran príncipes, dice la Escritura. Imagínate que ellos se hubiesen enterado, no pudieron, porque realmente en ese pacto en el que ellos vivieron no aspiraban a más que tener un Dios. Pero imagínate que ellos en este tiempo hubiesen sabido que son hijos, herederos, justificados, perdonados, salvos, empoderados, bendecidos. Imagínate qué hubieran hecho estos hombres. Pues todo eso lo puedes hacer tú, porque estás en Cristo. Nuestro enfoque debe ser en las verdades del cielo. Al igual que el pueblo de la promesa, cuando entramos a la tierra, ya no esperamos que Dios haga todo por nosotros, sino que ahora nosotros conquistamos todo lo que está por delante porque somos uno con Dios. Algo curioso, fíjate, cuando este pueblo entró a la tierra prometida, dejó de caer el maná, dejaron de ver la nube, dejaron de ver la columna de fuego. De ese momento, cuando ellos entraron a la tierra, a partir de ese momento, ellos empezaron a conquistar la tierra. Ellos empezaron a tener una expresión, ellos empezaron a tener una participación. Todo el tiempo, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, todo el tiempo, todo corrió por manos o por cuenta de Dios. Pero cuando ya entraron a la tierra, ahora la participación de ellos era importante, porque ahí tenían que labrar la tierra, tenían que conquistar los pueblos, tenían que hacer todo lo que tenían que hacer. Y al igual que ese pueblo, nosotros ahora en Cristo tenemos una participación. Por eso tú no estás esperando que Diosito, ¿verdad? Porque mucha gente dice que Dios, hay lo que Diosito diga. No,
Dios ya dijo, ve y conquista. Ve y alcanza. Ve y hazlo. Porque para eso te ha empoderado Dios. Para eso Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de ti. Escucha esto, porque este es el tema del seminario que vamos a tener. Fuimos puestos en esta tierra para ser la evidencia del reino eterno. Tú fuiste puesto en esta tierra para ser la evidencia del reino eterno. No esperes porque yo muchas veces escuché, no, es que mi pastor ha hecho esto y mi pastor hace esto. Y hay gente que habla mucho de su pastor. ¿Y que su pastor es el ungido de Dios nada más? ¿No todos nosotros somos ungidos de Dios? ¿No todos nosotros somos hijos de Dios? ¿No todos nosotros somos llamados por Dios? ¿No todos nosotros somos salvos, justos, santos? No. Entonces no hables de tu pastor. Habla de lo que Dios está haciendo en tu vida y de lo que vas a hacer por causa del Cristo que te habita a ti. Cierro con esta porción de la Escritura. Mateo 5, 13 al 16 cita de la siguiente manera. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la evidencia del reino eterno. ¿Quieres ver la evidencia o quieres que el mundo conozca a Dios? Tú eres la evidencia, no hay más. Tú eres la evidencia. ¿Esto que lleva responsabilidad? Sí, y mucha. Sí, es mucha la responsabilidad que tenemos, pero no tienes de otra. O sea, la verdad, no tienes de otra. O brillas, o brillas. O sea, no hay, como hijo de Dios, o brillas, o brillas. Debe decir otra cosa, pero no. Mejor, o brillas, o brillas. Porque necesitas entender eso, que tú fuiste puesto en esta tierra para brillar. Eres la evidencia, ¿sí? Dice la Escritura, somos la sal de la tierra. Cómete un trozo de carne sin sal. ¿Sabe feo? El mundo sabe feo sin un hijo de Dios que condimente a este mundo. ¿Sí? Por eso, ¿sabes por qué? Porque mucha gente dice, este mundo es una asquerosidad. Porque los que deberían sazonar este mundo no lo estamos haciendo. ¿Sí? Dice, nosotros somos la luz del mundo. No de la luz del mundo, somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. ¿Sí? Y cuando está hablando de que somos la luz del mundo, está hablando literal del sistema del mundo. ¿Sí? No está hablando de la tierra, está hablando del mundo, del sistema del mundo. El sistema del mundo es un sistema que está en tinieblas, en obscuridad, que no puede ver. Tú eres la luz del mundo. Y decimos, es que este mundo está en tinieblas, este mundo no entiende, este mundo, ¿tú qué entiendes? Brilla. Entre menos luz hay, aunque sea una pequeña chispa, brilla. Brilla. ¿Sí? Brilla. No importa lo que la gente te diga, tú brilla, porque Cristo está en ti. Que el mundo pueda ver a Cristo que te habita. ¿Sí?
el mundo pueda ver que tú eres real, porque nosotros somos la evidencia del reino eterno. Nosotros somos la evidencia de que Dios existe. Nosotros somos la evidencia de que Dios no es una fantasía. Nosotros somos la evidencia del Dios verdadero, que es Jesucristo. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por todo lo que has hecho y estás haciendo sobre nosotros. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos conectarnos a esta verdad eterna que es Cristo en nosotros, para que podamos ser esa evidencia de tu reino eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, yo les pido, compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.